Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Bueno, en esta semana estaremos viendo la parashá Korach. Y esta parashá pues trae muchísimas cosas, mucha reflexión a nuestra vida, de las situaciones en las cuales nuestro pueblo se ve envuelto y sobre todo la vida de este hombre Korach. Vamos a dar lectura, estamos en número 16.1, Bamidbar 16.1. Tomó Korach, hijo de Ishar, hijo de Kehat, hijo de Leví, con Datán y Abirán, hijos de Eliab, Ión, hijo de Pelet, hijos de Reubén, y se levantaron delante de Moshe con hombres de los hijos de Israel, 250 principales de la congregación, convocados en las reuniones, gente de buen nombre. Se congregaron contra Moshe y a Aarón y les dijeron: es demasiado para nosotros, es demasiado para ustedes, porque toda la congregación es gente santa y dentro de ellos está el Eterno. Entonces, ¿por qué motivo ustedes se enaltecen sobre la congregación del Eterno? Oyó Moshe y cayó sobre su rostro y habló a Korach y a toda la congregación, diciendo: por la mañana hará saber el Eterno quién es de él, y al consagrado que lo acercará a él. Entonces a quien él eligiere, ese le acercará ofrenda. Hagan esto: tomen para ustedes braseros, Korach y toda su congregación, coloquen en ellos fuego y pongan sobre ellos sahumerio delante del Eterno mañana, y será el hombre que eligiere el Eterno, él será el consagrado. Es demasiado para ustedes, hijos de Leví. Y dijo además Moshe a Korach: oigan, lo ruego, hijos de Leví, ¿acaso es poco para ustedes que ha separado Dios de Israel a ustedes de la congregación de Israel para acercar a ustedes a él, a fin de realizar el trabajo del tabernáculo del Eterno y pararse delante de la congregación para servirlos? Y acercó a ti y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo, para que exijan también la Keuná. Por tanto, tú y toda tu congregación que se están reuniendo contra el Eterno, y a Aarón, ¿qué hizo él para que se quejen contra él? Una situación grave, una situación grave. Básicamente, Cora se levantó en contra de Aarón, básicamente, ¿por qué razón? Porque él deseaba la Keuná. La Keuná no es otra cosa, mis amados, que la posición del Cohen Gadol, nada más ni nada menos. Esto es lo que Cora quería. Había ciertas situaciones que, desde su perspectiva, él tenía el derecho de ocupar ese lugar. Hay muchas cosas que pasan en la vida y nos hace recordar a Jacob y Esab. Nos hace recordar que aparentemente uno fue el mayor y el que tendría que recibir la primogenitura, pero la escritura dice: y a uno amó y a otro aborreció. Es decir, amó a Jacob y aborreció a Esab. Situaciones que muchas veces nosotros no sabemos ni entendemos. Y el Eterno en sus designios jamás se equivoca. Y él había determinado que Aarón fuera el Cohen Gadol y que su descendencia, es decir, al morir él, sus hijos ocuparan su lugar, y así sucesivamente. Sin embargo, Korach codició, tuvo ain jará, tuvo envidia, tuvo una actitud
negativa al respecto y se consideraba el más apto y el que merecía ese lugar y nadie más. Y esto es algo muy tremendo porque recuerden una cosa que dicen nuestros libros y que el Eterno subrayó: Él ama al humilde y hace un lado al soberbio, parafraseando. ¿Esto qué quiere decir? Que el Eterno nunca va a aceptar a una persona soberbia. Y en el caso de Cora, debió haber recordado que no es uno el que elige ni los puestos, ni las misiones, ni los trabajos, ni los quehaceres, ni nada. Esto es algo muy importante que a veces se le pasa mucho a la gente. A veces la gente codicia un lugar, no solamente como pasó en el caso de Corá dentro de la congregación del pueblo de Israel, pero aún a veces en las mismas comunidades, en los mismos grupos, hay gente que tiene ese deseo, esa situación, y que muchas veces hasta divide las comunidades, precisamente por que en el fondo hay Ainara. Y eso fue lo que pasó en el caso de Corá. Corá actuó por el Ainara, influido por el Yetzirah, desde luego, y esto se combinó para poder hacer que él se rebelara en contra de Moshe, porque era líder del pueblo de Israel, y a Aarón, que era el puesto donde él quería, o más bien deseaba y codiciaba. Y entonces esto se puso, pero de color, como diríamos, de color hormiga, porque no se estaba él rebelando en contra de la autoridad, sino se estaba levantando en contra de Hashem, porque al final del día a Aarón ni siquiera escogió ese lugar, ni siquiera lo escogió, ni siquiera le dijo al Eterno que hoy es padre o Avinu Shebashamayim, yo quiero el puesto de Cohen Gadol. Ni siquiera se imaginó que el Eterno establecería esa estructura y que le darían a él ese lugar, ni siquiera. Sin embargo, Korah era un hombre que se dejaba llevar por sus pasiones, y te voy a decir que al final del día esto resulta tarde que temprano. La gente a veces es muy acallada, aparentemente no pasa nada, no sucede nada en su vida, pero en su corazón hay situaciones que lo van a llevar tarde que temprano, como un volcán que está con el magma ahí en su vientre, en su corazón. Tarde o temprano, ¡pum!, se desata. Tarde o temprano surge esas pasiones, esas ideas, esos pensamientos, porque eso era lo que él pensaba, eso era lo que él acariciaba, era lo que él quería. Y como, digamos, legalmente no podía adquirirlo, entonces se le hizo fácil levantarse, y no solamente esto, pues claro, necesitaba apoyo, y levantó a 250 hombres del pueblo de Israel. Siempre, nunca faltan aquellas personas que están descontentos. Nunca falta aquella gente que se le influye, y desgraciadamente se le influye para mal. Y en este caso, estos 250 hombres se involucraron en una situación que era tremendamente terrible. ¿Por qué? Porque no se estaban levantando en contra de Moshe o de Aarón, sino se estaban levantando en contra del Eterno, quien es bendito, porque al final del día Aarón no se puso, lo puso Hashem.
Al final del día, los líderes habían sido puestos por el Eterno. Aquí la crítica, el escollo, es decir, el pretexto para reclamar la Keuná era que cómo era posible que se señorearan tanto Moshe como Aarón del pueblo de Israel y que se creyeran demasiado. Y el reprocho era, pues ¿qué acaso Dios no está en todo el pueblo? Entonces, ¿por qué ustedes se señorean sobre nosotros? Y no es que se señoreaban, el Eterno hablaba a Moshe y revelaba lo que tenía que hacer. En el caso incluso de Aarón, también le mandaba el Eterno qué tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Y entonces, esto es algo que ellos no pidieron, sino es algo que se les dio. Y eso es algo que no debemos olvidar. Una posición no es del que quiere, sino es del que el Eterno lo pone. Hay quien arrebata, como el caso de Cora, pero ¿saben qué? Como diría un hombre allá, si es de Dios, prevalece, y si no es de Dios, tarde que temprano todo viene al traste. Tristemente, todo lo que tiene que ver con situaciones negativas no puede prevalecer, y sobre todo en las cuestiones del servicio al Eterno. ¿Por qué? Porque Él es Kadosh, Él es santo, y Él pone reyes, quita reyes, y la implicación de esto es que Él es el que tiene la autoridad y el poder para poner o quitar a quien sea. Y a veces hasta Él permite ciertas cosas porque el hombre es probado. Y en este caso pudo mandar unos rayos o mandar unos ángeles para que esto se sojuzgara y ya se acabara el problema. Pero sin embargo, tenía que surgir para dejar a las generaciones futuras una gran lección. Y esa gran lección es de mirar que a quien pone el Eterno en una posición, en un cargo, no es por voluntad humana, sino es por voluntad del Eterno. Ya algunos sabios de nuestro pueblo nos han enseñado y nos han dicho precisamente al respecto, no, y Rav Shaul lo diría también, no es del que corre y no es del que quiere, no es del que arrebata, sino es de Hashem, que lo da todo. Así es que uno puede, en el caso de Korah, quiso arrebatar, pero la situación no salió. Y hay muchos que arrebatan, pero pues al final te voy a decir que ¿qué es el hombre? Nada, no es nada. Y al final del día, si tú luchas y trabajas para ti, lo puedes hacer, porque el Eterno incluso te deja. Pero lo que es cierto es que un día todos daremos cuenta delante del tribunal del Dios Altísimo. Y qué triste es, número uno, arrebatar lo que Él no nos da. Y número dos, actuar de la manera incorrecta como lo hizo Korah, que arrebató, que se opuso a la autoridad establecida por Dios. Esto es algo bien terrible y muchas veces no poder tener la sabiduría de sujetarse a las autoridades crea muchos problemas. Y en el caso de Korah, como se va a ver en la parashá, fue una cosa pero terrible, muy tremenda la que sucedió con él como resultado de todo esto. Y la reflexión es, no arrebatemos lo que no es nuestro y no pensemos como piensa mucha gente, que la persona es o tiene el derecho para tener un puesto. No, uno no tiene nada. Y si en el corazón de un hombre realmente quiere servir al Eterno, lo sirve, y no lo sirve por un puesto,
no lo sirve por otra cosa, sino por servir a los demás. Que esto sea el sí y el amén, porque al final del día, así como a Aarón y Moshe fueron llamados, porque el Eterno conocía su corazón y sabía qué era lo que iban a hacer. Así también a todos nosotros nos ha llamado y nos ha dado un lugar dentro del pueblo de Israel. Hagamos lo que nos corresponde y no arrebatemos. No nos situemos en una condición que no es propia de un hombre o una mujer que ama a Hashem. Shalom, shalom.